Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de reproductor hembra. Hoy sí voy a poder hablar más tranquila porque mi hija a 4:30 se va, así que ser más sencillo. Bien. Bueno, ¿qué podemos decir de reproductor hembra? Es más complicado que reproductor macho por el hecho de la ciclicidad, que ya la vamos a ver más adelante. Bien, para hacer un pequeño recordatorio, ¿qué es lo que marca la pubertad en la hembra? Así como habíamos dicho que la pubertad en el macho estaba, el inicio estaba determinado por la producción de espermatozoides. En este caso, la pubertad en la hembra, que también se da por el desarrollo de los órganos sexuales, pero que entran en una nueva fase de desarrollo y de actividad funcional, lo que va a empezar a marcar cierto grado de ciclicidad, ¿sí? Cuando empiezan los ciclos en la hembra, ahí empieza la pubertad. Y por supuesto, la ciclicidad va a estar determinada por el aumento de la secreción de gonadotrofinas. ¿Se acuerdan? Así como en el macho las gonadotrofinas tenían sus receptores en las células de Leydig y células de Sertoli, las gonadotrofinas en la hembra son las mismas, ¿sí? Son folículo estimulante y luteinizante. La folículo estimulante va a generar el desarrollo de los folículos y la luteinizante va a producir la ovulación y va a producir la luteinización de esas células de la teca, ¿sí? Que antes formaban parte de las células de la teca, se luteinizan para dar lugar al cuerpo lúteo, ¿sí? Tanto el folículo en desarrollo como el cuerpo lúteo van a producir dos hormonas también principales en lo que es la reproducción femenina, que son el estrógeno y la progesterona. Entonces, bueno, el cuadrito lo que dice que las gonadotrofinas hacen efecto sobre los ovarios, produciendo la maduración y liberación de gametos, o sea, la maduración de esos folículos y la ovulación, y también para la producción de hormonas sexuales esteroides, que es el estrógeno y la progesterona. El estrógeno y la progesterona van a determinar el comportamiento sexual de esa hembra. ¿Sí? Ya vamos a ver que cuando los estrógenos están altos, como las heces, altos, van a dar todos los síntomas y todos los signos de lo que es el celo. Bueno, un leve recordatorio, el aparato reproductor de la hembra va a estar constituido por dos ovarios, todos estos son los genitales internos, ¿sí? Los ovarios, el oviducto de ambos lados, los cuernos uterinos, que para las que son multíparas, los cuernos son los más desarrollados, mientras que para las especies que son uníparas, van a tener un poco más de cuerpo, ¿sí? Todo va a depender también de la especie. La especie humana tiene mucho cuerpo de útero porque la gestación se da ahí y poco cuerno de útero. El útero específicamente también son todos internos. La vagina también, la parte va a estar internamente. El vestíbulo vaginal, que es el lugar donde convergen, donde converge también lo que es el meato urinario, ¿sí? Donde converge la parte del sistema urinario. Y después, como genitales externos, que es lo que se ve, está la vulva, ¿sí? La vulva también nos va a mostrar en el momento del celo ciertas características morfológicas que cambian, ¿tá? Bueno, vamos a empezar con los ovarios, que son los principales órganos de la reproducción de la hembra. La función es, por supuesto, gametogénica, porque ahí se produce la maduración de los folículos.
El ovario tiene una carga folicular entre 100.000 y 200.000 células. Hay que tener en cuenta que por qué la vida fértil de la hembra siempre es más corta que la del macho. A diferencia con el macho que produce células, tiene función gametogénica, esperen que justo tiene función gametogénica durante toda la vida del animal prácticamente, la hembra ya nace con una carga folicular determinada, ¿sí? Porque los folículos ya se producen durante la gestación de esa hembra, ¿sí? Entonces esa hembra ya nace con una carga X de células germinales, digamos. Entonces, con cada ciclo, esos folículos van ovulando y se van, algunos, si la hembra queda preñada, son fértiles, pero cuando la hembra no queda preñada, se van perdiendo, ¿sí? Por eso llega un momento que los ovarios se atrofian, ya no generan esa descarga de folículo estimulante y luteinizante y toda esa retroalimentación. Por lo tanto, la hembra, esos ovarios dejan de ser funcionales, ¿sí? Bien. Bueno, y la otra función esteroidogénica, como ya dijimos, el folículo que está en crecimiento va a producir estrógeno y el cuerpo lúteo va a producir progesterona. Ambos se ubican en cavidad abdominal, tienen superficie irregular en casi todas las especies, es lisa en las hembras prepúberes y es lisa también en la yegua. ¿Por qué? Porque acuérdense que la yegua ovula a través de la fosa de la ovulación. Esperen, me están llegando 500.000 mensajes. Tengo todo conectado a la computadora. Y alguien me parece que también está intentando entrar. Bien. Es lisa entonces la yegua porque la yegua ovula en la fosa de la ovulación. Los oviductos. Los oviductos son conductos sinuosos que van a transportar el ovocito que se ovula hacia el útero, ¿sí? Va a tener distintas regiones. El istmo, que es el más cercano al útero, la unión útero-tubaria o útero-tubal, que es, hace de filtro de espermatozoides, de reservorio, ahí también se capacitan los espermatozoides. El ámpula, que es el sitio donde ocurre la fertilización, y el infundíbulo. Estos oviductos son muy importantes porque, primero porque son importantes y a la vez ya bastante problemáticos, porque son conductos muy finitos. Y hay veces que hay ciertas enfermedades que son de tipo que ocurre sobre todo también en los bovinos, donde el agente etiológico hace su proceso inflamatorio en el útero, después asciende hasta el oviducto y después vuelve a bajar. Pero en ese ascenso hasta el oviducto, esos oviductos pueden sufrir inflamación y pueden dejar como consecuencias adherencias, ¿sí? Entonces, imagínense, si el oviducto ya es de por sí finito y encima tiene adherencias en su interior producto de un proceso inflamatorio, los ovocitos ovulados no pueden llegar al útero, ¿sí? Y el espermatozoide no puede alcanzar al ovocito. Entonces ese es un problema importante a tener en cuenta y por qué los oviductos por ahí se transforman en problemas cuando hablamos de fertilización. En cuanto al útero,
El útero sirve de transporte y capacitación de espermatozoides. Va a tener una secreción dada por el endometrio, ¿sí? Que va a ser de la prostaglandina. Hay una prostaglandina que es secretada por las células endometriales y que sirve para la involución del cuerpo lúteo. Ya vamos a ver por qué es importante que se produzca esa involución del cuerpo lúteo. Sirve para la secreción de las glándulas uterinas, nutren al primer estadio del embrión, o sea, el blastocisto. Sirve para la implantación de los embriones, el espaciado de los embriones, la placentación. Y también el útero, por supuesto, va a tener las contracciones del miometrio en el momento del parto. O sea, acuérdense que el útero está rodeado por células musculares lisas, que es las que se contraen para el momento del parto. Va a tener distintas partes, los cuernos, el cuerpo, que sirve de conexión, más que nada en las especies domésticas, y el cuello o cervix, que va a variar de acuerdo a la especie de la cual estemos hablando. Va a tener una consistencia bastante, no es dura, acá esto había que corregir. Ustedes me van a vivir viendo que hay que corregir cosas de los Power porque no los hacemos nosotros, ¿sí? Nos viene del Espíritu Santo, entonces viene con errores cuando viene del Espíritu Santo. Bien, la consistencia no es dura, la consistencia es firme, ¿sí? Cuando uno habla de consistencia dura, en cuanto a tejidos, lo único duro que tenemos en el organismo es el hueso, ¿sí? Los dientes. Después el resto, cosa que no esté calcificada, no es dura, es firme. Puede variar en su grado de firmeza, pero las consistencias son firmes o blandas. Bien, entonces el cuello del útero va a tener anillos fibrosos, ¿sí? Va a tener unos pliegues de mucosa longitudinales en la perra y en la yegua, circulares en los rumiantes, como en este caso, y los pulvinis cervicales que hablábamos en la clase pasada, que así como el pene del cerdo tiene forma de tirabuzón, el cuello del útero de la hembra también va a tener unos pliegues adaptados y acorde a la forma del macho, ¿sí? Bueno, y acá vemos los distintos úteros de hembras multíparas y uníparas, ¿sí? Esta zona es la que corresponde a el cuello del útero. Como ven, la cerda tiene así como en zigzag para dar lugar a la forma del macho, la perra, y en este caso es yegua y esta es la vaca. Bien, en cuanto a la vagina, es un órgano hueco que se extiende desde el cérvix hasta la apertura de la uretra. Va a tener un epitelio escamoso estratificado, o sea, básicamente como el de la piel. Este epitelio escamoso estratificado se va a ver afectado por los cambios hormonales de acuerdo al ciclo de la hembra, ¿sí? Esto significa que cuando estamos más cerca de la ovulación, las células, que el epitelio se hace muy estratificado, ¿sí? Por lo tanto, se van a ver células superficiales, ¿sí? En cambio, cuando se está lejos de la ovulación, el epitelio se vuelve menos estratificado, por lo tanto va a haber células que son más de morfología basal. Esto porque es importante en veterinaria, sobre todo en perras. En la perra, que creo que lo van a ver en la parte práctica, se usa para poder ver el momento en qué momento se puede cruzar esa perra cuando son de razas en particular y demás.
mediante una citología exfoliativa vaginal. Mediante esa citología exfoliativa yo puedo ver qué tipo de células como que predominan en esa citología. Entonces, si son las células superficiales, significa que está más cercana al estro. En cambio, si son más basales, significa que todavía están, todavía le falta unos cuantos días para la ovulación. El vestíbulo vaginal está entre la vagina y la vulva y, como ya dijimos, es común al tracto urinario y al genital, y posee glándulas vestibulares. La vulva es la apertura externa del aparato reproductor, se ubica en la región perianal, por debajo del ano. Los labios vulvares sirven para protección, y también está localizado el clítoris, que es el tejido eréctil que posee el aparato reproductor de la hembra. Ahora vamos a lo que es el ciclo sexual. Esperen a ver si alguien escribe. Profe, hay un compañero que quiere ingresar, dijo. Pero no me aparece. Dice que no tenía internet anteriormente, por eso no se pudo conectar. Pero ahí le digo. Bueno, en cuanto al ciclo sexual, esto es bastante intrincado, así que vamos a ir de a poquito con todas las definiciones. En veterinaria, bueno, en realidad en todas las especies van a haber dos tipos de ciclos, ¿sí? El ciclo estral y el ciclo menstrual. Nosotros en veterinaria vamos a hablar específicamente de lo que es ciclo estral, porque el ciclo menstrual tenemos las mujeres y tienen también los primates. En consecuencia, si bien vamos a hacer algunas salvedades o diferencias de que por qué uno se llama estral y otro menstrual, básicamente en las especies domésticas estral el ciclo. Y por supuesto hacen referencia al ciclo ovárico, que es el intervalo entre dos ovulaciones, ¿sí? Bien. Los ciclos van a hacer referencia a los acontecimientos fisiológicos que se producen en el ovario a intervalos de tiempos cíclicos irregulares. Como consecuencia de variaciones de los niveles hormonales. Estas variaciones en niveles hormonales van a definir síntomas o signos que se van a ver en el comportamiento de esa hembra, ¿sí? Y el comportamiento va a caracterizar a cada una de las etapas del ciclo. Bueno, como ya dijimos, el ciclo menstrual se da en primates y en las mujeres, y las características externas es que en este ciclo aparece la menstruación. A diferencia de lo que sucede en las especies domésticas, la especie humana tiene en el proceso de menstruación una renovación completa del epitelio endometrial. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que llegado, y nosotros contabilizamos como el día cero, digamos, o el primer día del ciclo, el momento en que se comienza a desprender ese endometrio, cuando no hay gestación. ¿Qué es lo que sucede en las especies con ciclo estral? En las especies con ciclo estral contabilizamos el día 1 como el día de ovulación. ¿Está? O sea, esas son las diferencias, totalmente distintos, ¿sí? En la especie humana, la ovulación está marcada por la mitad del ciclo, ¿sí? Aproximadamente. Hay algunas más, algunas menos, pero las especies de interés veterinario, la ovulación marca el día 1, ¿sí? Esas son diferencias que son totalmente opuestas.
Las especies de interés veterinario no tienen esa renovación del endometrio, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, pero la perra sangra. Pues ya vamos a ver por qué es ese sangrado en la perra. No sale endometrio, no se renueva el endometrio en la perra, sino que solamente hay una trasvasación y hay un aumento de la permeabilidad de los capilares que hace que se vea un sangrado. Pero es sangre, ¿sí? No son restos epiteliales y restos endometriales como sucede en la mujer o en la mona. Bien, en cuanto al ciclo sexual o lo que nosotros llamamos ciclo estral, ya ahora dejamos totalmente de lado el ciclo menstrual, nos vamos a abocar en lo que es lo que nos importa en veterinaria. El ciclo estral es característico de la mayoría de los mamíferos. El síntoma más particular es la manifestación por parte de la hembra de periodos de tiempo limitados pero regulares de receptividad sexual, ¿sí? Esto se llama estro. Ese periodo de receptividad se llama estro. Y va a ser el periodo comprendido desde la aparición de un estro hasta el comienzo del siguiente, obviamente. Eso es un ciclo. O sea, el tiempo comprendido también entre dos ovulaciones, porque ya vamos a ver que la ovulación se produce cerca de la finalización del estro. Por lo tanto, entre una ovulación y otra ovulación, eso marca un ciclo completo. Designa como comienzo de un nuevo ciclo el primer día de aparición del estro, ¿sí? Va a comprender cambios estructurales y de conducta que se repiten en forma periódica y característica de acuerdo a la especie, que ya vamos a ver cuáles son esos cambios estructurales y de conducta. Y la ovulación va a estar dada por la liberación del ovocito maduro y es parte, obviamente, de los acontecimientos cíclicos. ¿Cómo vamos a clasificar las especies de acuerdo a su ovulación? Vamos a tener especies que son de ovulación espontánea, ¿sí? Como son la vaca, la yegua, la cerda, la oveja. Y las que son de ovulación inducida, como por ejemplo son la gata y la coneja, ¿sí? Esos tienen son especies de ovulación inducida. ¿Qué significa? Que necesitan el coito para ese pico de luteinizante que es el responsable de la ovulación en esas hembras. En todas las hembras el pico de luteinizante es el responsable de la ovulación, pero en esas hembras se logra ese pico a través del coito. Bien. Como otra manera de clasificar a las hembras de acuerdo al ciclo sexual es en base a cuántos ciclos presentan en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, la perra se considera monoéstrica estacional, ¿sí? Porque va a tener un estro en primavera y otro estro en otoño, o sea, tiene un estro cada 6 meses. Por eso se la puede decir monoéstrica estacional o diéstrica anual, ¿sí? Es lo mismo. Significa que tiene 2 ciclos en el año. Después, por ejemplo, la gata es poliéstrica estacional. Sí, ya vamos a ver algunos temitas con el tema de la gata. La cerda y la vaca son consideradas poliéstricas no estacionales, o lo que nosotros llamamos poliéstrica continua, ovula durante todo el año. Las poliéstricas estacionales van a ser la yegua con un fotoperiodo positivo, esto que significa que va a tener su ciclicidad en primavera y principios de verano. Y la otra poliéstrica estacional es la cabra y la oveja, que tienen
periodos de ciclicidad con fotoperiodo negativo, es decir, cuando disminuyen las horas luz, o sea que van a ovular más en otoño e invierno. Todo esto, van a ver la clase que viene con gestación, todo esto se produce ¿por qué? Las que son estacionales. Las hembras que son de ovulación estacional, digamos, se aseguran al ovular solamente en esas épocas que para el momento de la aparición de sus crías haya suficiente alimento, ¿sí? Fíjense que, bueno, eso lo van a ver en gestación, lo vemos en la clase que viene, pero en el caso de la oveja, ovula en otoño-invierno, pero sus crías van a nacer cuando haya suficiente pastura, si no van a nacer en otoño. En cambio, por ejemplo, esta poliéstrica estacional, que es la yegua, ovula primavera-verano, pero acuérdense que la gestación de la yegua es de 11 meses, o sea, casi un año. Para la siguiente primavera, prácticamente nacen las crías, por lo tanto, ya vuelven a tener suficiente cantidad de pasturas, ¿sí? Y de alimento. Bueno, las monoéstricas, que son de un solo ciclo anual, se dan en animales salvajes, ¿sí? Y que son de muy difícil, ¿cómo se llama? Reproducción. Una excepción es la búfala, que uno por ahí podría comparar con la vaca, pero es considerada poliéstrica estacional con fotoperiodo negativo. O sea, cuando disminuyen las horas luz, el ciclo es aproximadamente 21 días y es de ovulación espontánea. Y la llama, que es poliéstrica continua, tiene un ciclo de 28 días, pero la ovulación es inducida. ¿Sí? Esas son algunas excepciones a la regla. En cuanto a la duración del ciclo sexual de cada especie, podemos incluir a la yegua, a la vaca, a la cabra, a la cerda, en alrededor de 21 días, ¿sí? Las que se diferencian es la oveja, entre 16 y 17, la perra, 180 días, y la gata, entre 2 a 4 y 8 días, esto vamos a ver, depende de qué. El ciclo estral, a su vez, tiene distintas fases o periodos que se caracterizan por distintos acontecimientos que ocurren a nivel hormonal en el ovario y también en la hipófisis, ¿sí? Y van a determinar diferencias anatómicas, diferencias a nivel histológico y también de comportamiento. Esas fases, que no todas las fases vamos a encontrar en todas las especies, son el proestro, el estro, que es el que más, digamos, nos interesa, el metaestro, que lo vamos a encontrar en los rumiantes, el diestro, que es más resaltado en la perra y en la gata, y el anestro en las especies que tienen anestro, ¿sí? Que es, digamos, cuando queda quieto la parte de, o sea, no hay ciclicidad. Y acá, otra vez volvemos a los errores del Espíritu Santo, donde tenemos la duración de cada una de esas etapas, proestro, estro, metaestro, diestro y anestro, pero con la salvedad de que perra y gata no tienen metaestro, ¿sí? Esta pseudopreñez es característica de la etapa de diestro en la perra, que ya vamos a ver un poquito, y la de la gata también forma parte del diestro. En cuanto al ciclo sexual, seguimos, existen otras clasificaciones en cuanto a esos periodos que dimos de proestro,
estro, metaestro, diestro y anestro, los podemos también ubicar o dividir de acuerdo a distintas cosas. Por ejemplo, de acuerdo al comportamiento de la hembra. La etapa, como ya dijimos, de receptividad se denomina estro, y la etapa en la cual la hembra no es receptiva, ahí están el metaestro, el diestro y el proestro, ¿sí? También podemos dividirlas de acuerdo a la actividad del ovario, ¿sí? La fase folicular, que es la de crecimiento del folículo, va a estar conformada por el proestro y el estro, ¿sí? Y la fase luteínica, que va a estar mediada por el cuerpo lúteo. Espérenme un segundito. Bueno, ahora sí ya estamos. Bueno, la fase luteínica, que va a estar caracterizado por la presencia de ese cuerpo lúteo, y ahí podemos incluir al metaestro y al diestro. También podemos clasificarlo de acuerdo al predominio hormonal, según la actividad del ovario. Una fase estrogénica, ¿sí?, que es lo mismo que la fase folicular, que va a estar dada por el proestro y el estro. Y una fase progesterónica, que va cuando está el cuerpo lúteo, por eso que secreta progesterona, por eso llamamos progesterónica, que va a ser el metaestro y el diestro. Y también de acuerdo al predominio celular, en base a la citología y al estadio del endometrio en cuanto del punto de vista histológico. Vamos a tener una fase proliferativa, que es cuando está creciendo el espesor del endometrio, que va a ser el proestro y el estro. Y una fase secretoria, que es cuando ya hay secreción por parte de esas células que ya terminaron de crecer, que va a ser el metaestro y el diestro. Bien, y acá vamos a ir, esto está medio, perdón por la expresión, medio violado, por no decir otra cosa. El ciclo sexual, el que nosotros tomamos como modelo es el de la yegua, perdón, el de la vaca. Entonces, vamos a ir de a poco. Acá tenemos en días un ciclo sexual. Acá tenemos el día 0, ¿sí?, que va a estar dado por el estro. Acá van aumentando los días, 30, 48. Acá empezamos, ¿sí?, otro día 0. ¿Está? Bien. Este que está acá con línea roja, ubicarme porque están medio, es un lío cuando uno ya tiene un esquema y tiene que explicar sobre el esquema. Bueno, esto que está en rojo son los niveles de estrógeno, ¿sí?, que van ascendiendo, van a ir ascendiendo durante el proestro y el estro. Acuérdense que proestro y estro, nosotros habíamos dicho que también se podía llamar etapa folicular o etapa estrogénica, ¿sí?, porque van subiendo progresivamente los niveles de estrógeno. Y estos niveles de estrógeno van subiendo porque van creciendo los folículos, ¿sí? A medida que el folículo crece, las células que están en el interior producen ese líquido folicular que está cargado de estrógeno, ¿sí? Bien. Acuérdense también que no está acá la folículo estimulante, ahí apareció. Ese crecimiento folicular va a estar dado por la cantidad de hormona folículo estimulante que está siendo secretada por la hipófisis, ¿sí? Bien. Entonces,
Cuando se alcanza el pico máximo de estrógeno es donde aparece el estro, que es cuando la hembra se vuelve receptiva al macho. Este pico de estrógeno va a ser facilitador de lo que llamamos el pico de luteinizante. Hace como una retroalimentación positiva. Cuanto más alto está el estrógeno, produce este pico que vemos acá de hormona luteinizante. Y ese pico de luteinizante que sale de la hipófisis produce la ovulación. ¿Está? Ustedes si no entienden algo me cortan, porque esto es de suma importancia que ustedes entiendan. ¿Está? Y entender también de qué parte sale tal o cual hormona. Bien, entonces una vez que se produce ese pico de luteinizante, se produce la ovulación y comienza a decaer el estrógeno y comienza a subir, espérenme, hacemos la azul. Acá está. Esta. Perdón, me voy para atrás. Este esquema es un lío. Bien. Ese pico de luteinizante entonces produce la ovulación durante el estro. Ahí vamos. ¿Qué vamos a encontrar durante el estro? Bramidos, agitación por parte de la hembra, olfateo, la vulva se torna húmeda, se torna edematosa y en algunas especies hay liberación de feromonas. ¿Qué es lo que sucede en los bovinos? Vamos a encontrar, acá fíjense, un piquito de testosterona durante el proestro, que es característico de esta especie. Por eso suele suceder que se montan entre hembras, ¿sí? Eso por ahí para el que hace reproducción es de mucha utilidad, porque aproximadamente 24 horas antes del estro se produce ese pico de testosterona, que hace que las hembras se monten entre sí. Entonces, ¿qué me está indicando esto? La hembra que monta, dentro de 24 horas aproximadamente, me va a entrar en celo, ¿sí? Y por supuesto la que se deja montar es la que está en celo propiamente dicha. ¿Se entiende? O sea, eso por ahí es una ayudita. Cuando uno ve en el campo esas cosas, llamativo, la que monta, no es porque le esté pasando nada raro, ni tenga ningún más cosas de esas que tenemos los seres humanos, significa que es ese pico de testosterona que me está marcando que dentro de 24 horas se va a producir la etapa de estro y el pico de luteinizante. ¿Sí? Bien. A ver, ¿quién me escribe? Sí, ¿quién? Maximiliano. Hola doctora, sí, puede ser también que si la vaca que esté montando o vaquilla, lo que sea, o sea, está montando a la otra, puede ser también que esté saliendo del celo. No, yo por lo menos nunca vi que sea por salida del celo. Ajá. Ojo, Bueno, pues, le pregunto si porque una vez cuando estábamos haciendo la práctica de inseminación, bueno, ahí nos dijo uno de los veterinarios que o puede ser que esté por entrar en celo o esté saliendo del celo. Por eso me quedó la duda con lo que usted dijo recién. sí, yo lo dudo, pero viste que cada uno en la experiencia de campo Claro, sí, sí. ve distintas cosas.
Lo que suele suceder es esto, el pico ese de progesterona es previo al estro. Después no hay más pico de progesterona. No debería haber una actitud de monta por parte de la hembra cuando no tiene ni siquiera residuos de esa hormona. Pero... Sí, o sea, yo por eso me quedó la duda, porque me acordé justo lo que dijeron esa vez, y bueno, ahí me quedó la duda de eso nomás. Entonces, gracias, profe. Puede suceder que la que monta, por eso por ahí se puede llevar a confusiones, puede suceder que la que monta no necesariamente ovule, Ajá, sí. ¿sí? Por eso por ahí si no queda preñada, ven que, a ver, yo lo que interpreto, sí, según por ahí si vos tenés una hembra que montó a otra hembra, la cruzás 24 horas después y no te queda preñada, por ahí pensás, no, capaz ovuló antes. Y no, por ahí o tuvo ciclo anovulatorio, supongamos que puede suceder, o el óvulo no era fértil, que también puede suceder, o sea, por ahí esas cositas... Claro, sí. Bien, sigo entonces. Dale, gracias, profe. Bien. ¿Qué va a pasar durante el estro? ¿Sí? Que es la etapa como más aparatosa, por decirlo así, del ciclo estral. Ahí va a haber nerviosismo, hay agrupamiento de los animales, volvemos otra vez, la vulva sigue húmeda, con marcado edema. Hay una descarga de mucus, o sea, de ese tapón mucoso, porque cuando los estrógenos están altos, generan un tapón mucoso a nivel y una secreción mucosa a nivel del cuello de útero, que muchas veces se desprende y se ve que sale a través de la vulva. Por eso esa descarga mucosa. Y por supuesto, acepta la monta. Bueno, acá se ve muy chiquitito, pero la vulva aumenta considerablemente de tamaño. Y por supuesto, se deja montar por el macho. ¿Qué es lo que sucede en la vaca? Si bien vamos a ver que todas las especies, la ovulación se produce en el último tercio del estro, o sea, en las últimas horas del estro, en la vaca particularmente se ovula en el metaestro. El metaestro es una etapa típica de la vaca, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué ovula en el metaestro? Porque el estro dura muy poco tiempo. Ustedes van a ver en otras especies que el estro dura 2 o 3 días o que dura mucho tiempo. En la vaca el estro dura menos de 24 horas, o sea, alrededor de 12 horas más o menos. Entonces, es tan cortito el periodo por el cual, y a eso por ahí relacionado a lo que decía hoy el compañero, es tan cortito el periodo por el cual la hembra acepta al macho que la ovulación se produce en el próximo periodo, que es el metaestro, ¿sí? O sea, la ovulación ya se produce cuando la hembra ya no acepta más el macho. ¿Está? Pero es por una cuestión de tiempos, ¿sí? Porque el estro es muy corto. Después tenemos el periodo de diestro, metaestro, acuérdense que ya está cuerpo lúteo, y el diestro también. Por lo tanto, si tenemos un cuerpo lúteo funcional,
va a haber progesterona, ¿sí? Que es esta curva alta que se ve acá. Esta progesterona normalmente la consideramos la hormona de la gestación, ¿sí? Y va a durar lo que dura el cuerpo lúteo. En el caso de un ciclo que no hay preñez. ¿Qué es lo que sucede una vez que ese cuerpo lúteo o que se percibe que no hubo gestación? O sea, que el útero no está ocupado. Las células endometriales comienzan a producir, a ver si no me aparece acá, el color naranja, acá. Esta prostaglandina F2 alfa. Esta prostaglandina F2 alfa es secretada por el endometrio vía arteria ovárica, o sea, directamente va del útero al ovario y produce vasoconstricción de los vasos que rodean al cuerpo lúteo, haciendo que ese cuerpo lúteo involucione, ¿sí? Se atrofie y deje de producir progesterona. Ahí cae de golpe estos niveles de progesterona y comienza a hacer su efecto otra vez la folículo estimulante, ¿sí? Para el desarrollo de nuevos folículos, ¿sí? Y ahí comienza a subir progresivamente de nuevo los estrógenos. Y comienza con todo de nuevo, ¿sí? Como ya habíamos dicho, el proestro y el estro es la fase folicular y el metaestro y diestro la fase luteínica. ¿Sí? Acá predomina los estrógenos que están en rojito y en la fase luteínica predomina la progesterona y la presencia del cuerpo lúteo. Puede haber, no es necesario, ¿sí? Pero puede llegar a haber en el estro tardío un leve sangrado, ¿sí? Pero también es por una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que sucede en las yeguas? Las yeguas es más simplecito, digamos, porque tiene proestro, tiene un estro y tiene un diestro, ¿sí? Acá es fácil. El proestro va a estar caracterizado por el aumento progresivo de los estrógenos. El estro se va a producir la ovulación, ¿sí? Y en ese momento la fertilización. Y el diestro se va a caracterizar por el aumento de progesterona. ¿Está? Esto es como en cualquier otra especie. La ovulación en esta especie se produce durante el estro, ¿sí? Antes de comenzar el diestro. Bien. Síntomas manifiestos tiene la yegua, que tiene una gran dilatación del cérvix y de la vulva, o sea, del cuello uterino. Otra vez el Espíritu Santo se equivocó acá. Edematización marcada de genitales, relinchos, nerviosismo. Puede llegar a tener cuerpo lúteos accesorios y la luteólisis, a diferencia de lo que sucedía en la vaca, que es directo del útero al ovario, a la prostaglandina. En este caso, la prostaglandina va vía sanguínea primero y después llega al ovario, ¿sí? Por eso se dice que la luteólisis es vía sistémica, no vía directa uterovárica como en la vaca. Otros signos: levanta la cola, ¿sí? Deja expuesto lo que es la zona vulvar. Micción frecuente, también hay contracción de labios vulvares, que es lo que se denomina lo que llaman en el campo como el guiño vulvar. Sí, hay unas contracciones características.
Búsqueda incesante del macho también. ¿Qué es lo que sucede en las perras? En las perras vamos a tener un periodo de anestro de 6 meses aproximadamente, pero puede ser menos, sí, puede ser 4 meses, puede ser 5. Vamos a tener una etapa de proestro que va a durar entre 7 y 9 días. El proestro es característico en la perra porque es donde vamos a ver el sangrado, ¿sí? Cuando la perra empieza a sangrar significa que entró en el proestro. El proestro se va a caracterizar por el aumento progresivo de los estrógenos, que van a ir de a poco subiendo, o sea, la folículo estimulante comienza a hacer sus efectos en los ovarios. Después vamos a tener el periodo de estro, que también dura entre 7 y 9 días. Hay perras que pueden sangrar durante todo el estro también, o sea, eso a tener en cuenta, y por eso hay muchas veces que es muy útil en esta especie hacer la citología exfoliativa. Durante el estro, por supuesto, vamos a tener los estrógenos elevados, se produce el pico del luteinizante y se produce la ovulación también en el estro. Y después, una vez que se produce la ovulación, viene la etapa del diestro. La etapa del diestro en la perra dura, obviamente, lo que dura el cuerpo lúteo. Pero en esta especie es muy llamativo porque el cuerpo lúteo dura lo mismo que dura la gestación. O sea, la perra esté o no esté preñada, el cuerpo lúteo va a estar funcional. Por eso es que en las perras se suele dar no es una patología, es un estado fisiológico hasta cierto punto que se llama pseudopreñez o pseudogestación. Esta pseudopreñez o pseudogestación es una característica en realidad atávica de las hembras, de la hembra canina. Las hembras caninas antes vivían en manadas, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Las hembras que por ahí parían tenían que salir a buscar alimentos. Entonces los cachorros tenían que quedar con hembras nodrizas, digamos, que le den de amamantar. Por eso, como característica atávica, la pseudopreñez es algo normal. Y en realidad lo que sucede es que el cuerpo lúteo está activo y se comienza a secretar prolactina y demás, entonces terminado la función de ese cuerpo lúteo, uno ve que la hembra no está preñada, pero comienza a producir leche, ¿sí? Hace nido, como si estuviese por parir, busca, si ustedes tuvieran la posibilidad de tener alguna perra con pseudogestación, busca peluchitos o busca cositas y los lleva a un lugar donde los considera su nido. Las glándulas mamarias se le hinchan, uno aprieta y sale leche, ¿sí? O sea, y si hay cachorros que amamantan, va a seguir produciendo leche esa perra. ¿Cuál es la solución de esto? Porque en realidad el gran problema de estos periodos de pseudogestación es que el útero se hiperplasia pero puede presentar otras lesiones que llevan a otras enfermedades. ¿Cómo uno hace para cortar todo esto? Tiene que hacer una ovariohisterectomía y se soluciona y no hay más problema. ¿Ah? Pero bueno, esto pasa con las perras. El sangrado, como ya dijimos, es durante el proestro, pero también se puede dar en el estro. Va a haber una secreción de mucus copiosa y abundante. Atracción de los machos porque esta especie sí libera feromonas. Marcado cambio de comportamiento y nerviosismo, ladea la cola, inmovilidad a la presión lumbar algunas,
perras, exposición de la región perianal, manifiesto edema vulvar, eso sí es muy, muy, muy marcado la diferencia entre un anestro y un proestro y estro, el tamaño de la vulva. Bueno, esto es característico, por supuesto el estro es el periodo de receptividad al macho. ¿Qué es lo que sucede en las gatas? Las gatas tienen un proestro que va de 1 a 2 días, que es casi inadvertido. Hay un cambio manifiesto de conducta en las primeras partes del estro, vocalizaciones, maullidos. Bueno, ¿quién no ha escuchado una gata por ahí a la noche en celo que te despierta? Puede haber afectuosidad, fricción de las gatas por el piso, por distintas partes, pisoteo con las patas de atrás. Profundiza manifestaciones del celo durante el estro, dura entre 6 y 10 días. Durante el estro acepta la monta, acuérdense que esta es una especie con ovulación inducida, por lo tanto necesita del coito para el pico del luteinizante. Puede existir ovulación espontánea en gatas que habitan en colonias, en grupos. Cuando no hay ovulación, se produce una etapa de interestro que dura entre 8 y 10 días. ¿Qué significa esto? Que la gata entra en celo. Si no hubo coito, dentro de 8 o 10 días va a volver otra vez a estar en celo, ¿sí? O sea, que eso a tener en cuenta. Van a ser gatas un poco molestas, digamos. En el diestro van a estar, como lo mismo que en la perra, los cuerpos lúteos funcionales, y la fase luteal sin fertilización puede generar también un proceso de pseudogestación. ¿Qué es lo que sucede en las cerdas? Más o menos lo mismo, estándar, digamos, un ciclo estral estándar, ovula en el último tercio del estro. Los síntomas son bastante manifiestos, aumentan la frecuencia de las micciones, hay contracción de los labios vulvares. Esta sí, la cerda sí tiene el reflejo lumbar, que uno aprieta la zona lumbar y la cerda se arquea y queda inmóvil. Falsas peleas y monta entre las hembras, edematización vulvar, inquietud, nerviosismo, la lordosis, que es lo que le decía que arquean el lomo. ¿Qué es lo que sucede en las ovejas? Las ovejas también ovulan en el último tercio del estro. En este caso sí es un poquito más complicado cuando uno se dedica a reproducción de estos animalitos, porque la oveja no tiene una actitud de estro muy marcada. Por lo tanto, en estos casos se suelen utilizar machos marcadores. ¿Qué es lo que se hace? Se le pinta al macho en la zona ventral. Entonces el macho va, obviamente son machos que a algunos se le hace una cirugía especial para que no preñen esa hembra, pero al montarlas las va marcando, ¿sí? Le marca la parte del lomo con esa tinta, y esa hembra que queda marcada es la hembra que está lista para fertilización. Lo único que se puede ver es una mayor frecuencia de balidos, que es el ruido que hacen las ovejas, un poquito de mayor actividad, intranquilidad, inmovilidad ante la presencia del macho, pero ya les digo, no son síntomas, se necesitan machos marcadores porque si no es muy difícil determinar qué hembra está en celo. Bien. Bueno,
¿Alguna pregunta con respecto a reproductor hembra? Buenas tardes, profe. Yo tengo una duda Sí. sobre un video que vi una vez en YouTube. Bueno, le digo, ¿es eficiente el uso de fuentes luminosas en gas para inducir la ciclicidad de la yegua? Fuentes luminosas que hagan aparecer fuente natural, fuente del sol, en Si épocas está, donde hay menos horas luz. si está muy controlado, sí, pero lo que pasa es que tenés que tener estabulada a la yegua para que la yegua no, no perciba los cambios, digamos, del exterior. O sea, la tenés que tener estabulada y un nivel económico bastante importante como para controlar todo eso, para que la yegua, puede ser, sí, pero tenés que tener controlado no solamente la luminosidad, sino también la temperatura, porque todo lo que sea reproducción estacional tiene que ver también con los estímulos que recibe el hipotálamo, y el hipotálamo recibe no solamente el fotoperíodo, sino también la temperatura. Entonces son dos cosas las que tenés que tener controladas ahí. Podría llegar a suceder, la verdad que yo no conozco a nadie que tenga la suficiente cantidad de plata para tener un grupo de yeguas estabuladas de manera constante, pero sí. Es Sí, lo yo que he visto un video en YouTube que trataba de eso, que las colocaban en galpones a un grupo de 10 yeguas, por ejemplo, y todo ambientado para que estén cómodas ahí. puede pasar, sí, 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 si vos, es más fácil fabricar un fotoperíodo positivo que fabricar, por ejemplo, un fotoperíodo negativo, que es lo que necesitarían las ovejas. Sí, es más fácil fabricar más luz que menos. Claro, Sí, sí. Gracias, profe. de nada. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo con Tamara y nos vemos el próximo viernes. Acuérdense, otra cosita. Acuérdense que el parcial va a ser el jueves 16, porque el 17 no hay aula virtual, entonces no queremos hacerle rendir un sábado. Entonces, para que queden el fin de semana libre, el parcial pasa al jueves, que seguramente lo vamos a hacer en el mismo horario de siempre, al mediodía, para el que trabaja a la mañana o a la tarde, o si tienen clases y demás, que le puedan hacer un lugarcito al parcial. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, Tamara? Faltaba, había que avisarnos. No, no, ahora le voy a decir algo de la asistencia a ellos, que cuiden nomás sus asistencias, porque hay muchos chicos con 5 o 6 inasistencias que siguen asistiendo a clase, y la verdad, si bien no hay un límite todavía establecido, se sabe que es el 75% de, de presentes, ¿no? Sí, o por ahí yo ya estoy viendo, como saben que faltan pocas clases, por ahí yo estoy viendo ya que están averiguando cuántas faltas tienen, porque seguro le meten faltazo hasta fin de año y ya no aparecen más. Les aconsejo que vengan, aunque sea para grabar las clases o para, qué sé yo, por repetición las cosas entran. Así que, bueno, el año que viene seguramente esa es otra, pero ahí ya lo deben estar más o menos teniendo en cuenta ustedes. El año que viene ya va a haber presencialidad cuidada, no, ustedes vienen, o sea, ustedes empezaron la carrera con virtualidad, ¿no? No, primer año, sí.
Ustedes Sí, nunca yo creería que cursaron. sí, la El mayoría. El ingreso, ingreso sí lo hicimos, pero la carrera no. el ingreso lo hicimos. Bueno, el año que viene ya van a volver a cursar, me van a volver a tener a mí en otra materia, así que nos volveremos a encontrar. Pero bueno, ya estamos más o menos preparaditos y viendo, y sí o sí va a haber cursada. Así que les voy a pedir nomás para el año que viene, porque seguro alguno de ustedes me va a tocar en mis comisiones, que tengan un buen barbijo, que si están, ya les voy repitiendo, que si están con moquito, con tos, no. Hasta luego, Adiós, que tengo un buen fin de. igualmente. Bueno, chicos, les vuelvo a recordar, no se olviden que es el jueves, no el viernes. No importa cuántas veces se lo repita, ha pasado en años anteriores que se olvidan, porque es otro día claramente, y no rinden. Así que después tendrán que rendir el recuperatorio si no rinden el parcial. El tema de la asistencia, cuiden su asistencia, todavía falta un trecho, ya le digo, hay acuerdo vaginal. Acá está, presentar. Ahí voy a presentar la pantalla. Bien. Bien. Bien, ¿qué es la citología vaginal? La citología vaginal es un método complementario que tiene el médico veterinario para poder, que le sirve, que es económico, es simple, es muy fácil realizarlo y nos permite determinar en qué etapa del ciclo se encuentra la hembra. Además de eso, nos permite determinar el día de mayor fertilidad. Esto es muy útil al momento de realizar ya sea la monta natural o inseminación artificial. También nos permite determinar el primer día del diestro. Nos permite realizar un adecuado manejo del ciclo estral. Esto es más que nada en las pequeñas especies, ya que por ahí los propietarios de perros son un poco más quisquillosos con el tema de no, hay muchas creencias de que al macho, no, perdón, a la hembra no le castre porque, no sé, hay muchísimas creencias, me he cansado de escuchar gente decir un millón de excusas para no castrar a la hembra, pero después no quieren que tenga hijos, después no quieren que tenga el sangrado que se produce en el proestro, más si son perritas de departamento, digamos, que tienen ya un contacto con lo que es el sofá, la cama y dejan un rastro, ¿no? Dejan sucio. Entonces, si nosotros realizamos un adecuado manejo, mediante esta determinación ya vamos a poder predecir, entre comillas, más o menos cuándo se va a producir esta etapa y ya tomar medidas de precaución. Y también nos permite determinar enfermedades reproductivas, por ejemplo, la presencia de vaginitis o de metritis. Ahora, como todo método complementario, tiene sus limitaciones. No nos identifica el día de la ovulación, no diagnostica preñez, no sustituye la observación de la conducta del animal. O sea, si yo hago una citología vaginal y veo ciertos tipos de células, y estas células a mí me indican que, por lo que yo observo y analizo, está en una etapa de estro, pero mi perra no acepta la monta y posiblemente no esté totalmente en un estro y esté terminando el proestro. Siempre hay que relacionar lo que es la citología con la conducta. Y es imprescindible siempre hacer un seguimiento de la evolución. Con que yo haga una citología no me sirve, porque yo tengo que ver cómo evolucionan esas células, cómo evoluciona la forma, el color, de acuerdo a los cambios hormonales. Y es justamente en lo que se basa el fundamento, porque nosotros tenemos
ciertos tipos celulares en una etapa del ciclo y de acuerdo a la respuesta que tienen las células a las influencias hormonales, van a ir cambiando de forma y es lo que nosotros vamos a poder observar. Así nosotros vamos a tener, acá no está, es una célula, primero tenemos una célula basal. Esta célula basal no está en el gráfico porque está en la bibliografía, pero es muy difícil de encontrar, generalmente no se encuentra en el frotis, pero es correspondiente mencionar porque cuando vayan a leer la bibliografía se la van a encontrar. Después sí, tenemos la célula parabasal, que sí, a esta célula es más frecuente encontrarla en el frotis. Después tenemos una célula intermedia, una superficial y la anuclear. En cuanto a la parabasal, es importante saber que este tipo de célula predomina en el anestro y en el proestro. O sea, si yo hago un frotis y encuentro esta célula, es muy probable, relacionándolo siempre con la conducta del animal, que esté en un anestro o en un proestro. Después tenemos las células intermedias. Estas células son más variables en tamaño, si bien son más grandes que las parabasales, las podemos dividir a su vez en intermedias pequeñas e intermedias grandes. Lo más importante es identificar cuando estamos frente a las intermedias grandes, porque son las que se van a presentar en el punto medio del proestro y se las denomina como células de transición, porque quiere decir que después de estas células grandes intermedias ya pasamos a la célula superficial. Esta célula superficial ya casi no se puede observar con una buena nitidez el núcleo. Son células muertas que se presentan al final del proestro y en todo el estro. Y por último tenemos la célula anuclear, que ya se presenta en todo lo que es el estro. A ver, ahí está. Bien, acá ven en el gráfico de abajo, van a ver que tenemos el proestro con las células parabasales, también las células intermedias. En el estro ya comenzamos a ver las superficiales, las anucleadas. Y durante el diestro tenemos las células superficiales, intermedias, ahí me fui, y parabasales. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el método, no? Se realiza con un hisopo estéril largo. Este hisopo debe ser humedecido con solución fisiológica y se introduce en lo que es la comisura dorsal de los labios vulvares. Se introduce con movimientos de rotación lo más que se pueda y luego una vez que, acá lo vemos con mejor, una vez que retiramos se hace una extensión en un portaobjetos, también con movimientos de rotación. Luego se pasa a fijar, se fija con alcohol al 95%, y luego pasamos a lo que es la tinción. En el caso de la tinción tenemos tres tipos. Tenemos tinción con azul de metileno, tinción de tipo Giemsa y Harris, Short o Papá Nicolau. ¿Qué pasa? En los dos primeros, o sea, en la azul de metileno y tipo Giemsa, si bien son más económicas, son tal vez más ineficaces, por decirlo de una manera, porque las células a las células vaginales no la vamos a poder identificar por el color que adquieran. Solamente vamos a valernos de la forma que presenten. Y eso va a estar determinado por el ojo de la persona que esté haciendo el método, ¿no? Sin embargo, con el Harris y el Papá Nicolau, sí, este es más, no es tan económico, pero tiene una mejor eficacia, ya que en este caso sí podemos determinar por el color que presentan las células.
Y así nosotros vamos a poder ir identificando en las distintas fases del ciclo los tipos de células. En el anestro vamos a tener, no vamos a encontrar ningún hematí, o sea, no vamos a encontrar ningún eritrocito, vamos a tener el predominio de las células parabasales. Sin embargo, en el proestro, tal vez ya vamos a encontrar células intermedias, vamos a encontrar posibles neutrófilos y algo de eritrocitos. Cuando el proestro está terminando, disminuye o casi no se encuentran neutrófilos y las células intermedias se hacen más grandes, como vimos hoy. Para pasar a lo que es el estro. En el estro ya encontramos un 90% de células superficiales y cuando estas células disminuyen abruptamente, pasamos a lo que es el diestro. Es una disminución abrupta del número de células superficiales, comienzan a aparecer las parabasales nuevamente, va reiniciando el ciclo básicamente, y también los neutrófilos. Y creo que eso es todo. Bien. No sé si tienen alguna duda. Sí, Sí. Tami, te consulto. Sí. Por eso es que la profesora dijo que necesitábamos hacer varias veces esto, o vos, no me acuerdo quién dijo, que se necesitaba Sí. hacer varias veces, porque, Sí. por ejemplo, lo que me di cuenta es que en el diestro es casi igual a el frotis que en el proestro. Exacto. Exactamente. Vos tenés que, no te sirve con que vos hagas una citología, sí o sí la tenés que volver a repetir. Es más, hay personas que se dedican a esto y tienen todo un protocolo. Cuando le llevan al animal, le hacen la citología el día, si no me equivoco, es el día desde que comienza a sangrar, se cuentan 5 días y ahí se hace la citología. Si está sangrando, estamos en el proestro. Después de eso, ahí podemos encontrar células parabasales o células intermedias, porque estamos en el proestro. A los 7 a 9 días se vuelve a repetir la citología y ahí nosotros ya deberíamos ver una variación en estas células. Si en la primera citología encontramos células intermedias, posiblemente esas células sean pequeñas. A los 9 días volvemos a hacer la citología y si volvemos a encontrar células intermedias, posiblemente estas ya sean mucho más grandes porque quiere decir que está pasando ya a lo que es el estro. Si no se encuentran células superficiales, se vuelve a repetir la citología y hasta que se encuentran las células superficiales, que son las que se encuentran en todo el estro. Bien, muchísimas gracias también. Bien. Presente, Felicio, bueno, ya te lo anoto. Bien. Si no tienen otra duda, voy a tomar asistencia y le pongo presente a Felicio.